Bueno, solo una breve introducción. Los servicios que damos en unión con Divacons, que es la propietaria de los derechos de Alpha Value en España, junto con Roberto Moro para el análisis técnico, pues es un servicio de socios. Nuestra página no tiene contenidos de publicitarios ni nada y es una página que va siempre orientada a que tengan acceso vía código de socios. Por lo tanto, aquí todos los días incorporamos todo tipo de notas estratégicas, pero sobre todo, tanto el informe técnico en formato vídeo de Roberto Moro, que bueno, pues tiene una duración de unos 6-8 minutos, en el cual pues, podéis ver el vídeo del informe técnico, como digo, diariamente, y también el diario de mercados, todo en castellano, con el análisis fundamental, todo el tema macro, micro, carteras, etcétera, y que colgamos desde Divacons Alpha Value, pues también aquí, ¿vale? Pues este es el de hoy y, bueno, pues son informes muy completos con todo lo que está pasando, con todas las carteras, con los performance, con notas de estrategia, etc. E insisto que no lo damos en abierto, es decir, damos una prueba gratuita de 15 días y después pues tiene un coste mínimo que bueno, pues es a la hora de hacerse socios, ¿no? Y aquí tenéis algunos ejemplos en los cuales podéis ver un poquito los contenidos, los podcasts, que también lo hacemos, de análisis fundamental sobre el diario mercados de cada día, ¿vale? No me enrollo más porque aquí lo importante es resolver las dudas que nos habéis planteado y si os parece, bueno, los ponentes los conocéis, a Roberto Moro para análisis técnico, Yolanda Moro, que se encarga de todo el tema del encuentro y la logística, Alberto Roldán, socio de Divacons Alpha Value, para las preguntas que tengáis sobre fondos y yo intentaré responder las que sean de análisis fundamental. Así que, Yoli, cuando quieras. Vale, pues nada, empezamos. La primera pregunta es de Jaime Ordóñez y se la hace a Roberto. Evolución del IBEX desde el punto de vista técnico. ¿Volverá a los máximos de febrero de 2020 en torno a los 10.100 puntos? A ver, que si creo que si el IBEX va a ir a buscar los máximos de febrero del año pasado, estamos hablando, por lo tanto, de la zona de 10.100 puntos. A ver, y esto evidentemente es una perogrullada, en un buen contexto del mercado, pues probablemente no habría demasiado problema. De hecho, dentro de los grandes índices a nivel mundial, es el único que no ha llegado precisamente a ese nivel, y me refiero dentro de los grandes, ¿no? A los máximos de febrero del año pasado. Todo parecía abundar en un escenario por el cual el gran motor, el gran catalizador para que ese movimiento se produjera fuera precisamente el sector bancario, ¿no? Que de hecho nos fijamos en el gráfico y lo está haciendo de maravilla. Fíjense que incluso en una jornada tan negativa como la de hoy en el conjunto de los mercados, y que además probablemente mañana será peor como consecuencia de lo que está sucediendo en el mercado americano, aunque hay que esperar a ver cómo cierra. Pero fíjense que lo está haciendo muy bien el sector bancario, está aguantando de maravilla. Este puede ser el gran catalizador para que el IBEX acabe protagonizando ese movimiento de búsqueda de la zona de los 10.100. Pero, como es lógico, va a ser incapaz de sustraerse a un supuesto movimiento correctivo, que en el caso del IBEX no debería llevarlo por debajo de la zona de 8.700. ¿Por qué? Porque no solamente es la anterior resistencia y ahora soporte que tanto tiempo le costó sobrepasar, sino que al mismo tiempo es el 0,618% de Fibonacci de lo que ha sido el último impulso que nació pues, en marzo, a mediados de abril de este año. Por lo tanto, ese es el gran nivel como soporte que tiene que mantener. Incluso podría protagonizar un movimiento de búsqueda de esos niveles de 8.700 y significar simplemente un pullback para continuar subiendo, pero para eso, lógicamente, todo tiene que acompañar y a mí me está empezando a asustar un poco el aspecto técnico que están empezando a coger los dos Nasdaq, el de semiconductores de Filadelfia y en menor medida Dow Jones y S&P 500, ¿no? Luego, si acaso, hablaremos de ellos. Pero ya digo que en un contexto, y hoy por hoy no hay nada que nos haga pensar que tengamos que asistir a correcciones de medio plazo importantes, ya veremos si se empiezan a perder determinados niveles, sí empezaremos a pensar que eso puede producirse, pero hoy por hoy aún no. Y en ese contexto, el IBEX podría seguir siendo el que mejor lo haga en el conjunto de los índices internacionales. ¿Como para buscar los 10.100? Sí, ¿por qué no?
Muy bien. La segunda pregunta es para Alberto y viene de parte de Antonio Muelas. La renta variable europea está mostrando este año un performance más cercano a la bolsa americana, con algunos índices incluso superando la rentabilidad descontado el efecto de la divisa. ¿Apuesta por Europa? ¿Hay algún fondo que recomiende al margen de los habituales de stock picking o value investing? La pregunta era esencialmente si yo veía o qué posibilidades veíamos para poder tener una apuesta en Europa. Esencialmente, lo que vemos en los últimos años es una tendencia de muy largo plazo, un performance mucho más positivo en el componente de renta variable americano, sobre todo por la exposición que tiene a tecnología, ¿no? El underperformance que tiene Europa frente a Estados Unidos ha pasado de ser casi una situación, diría, estructural, en la que vemos como precisamente ese déficit de compañías tecnológicas en Europa pues, ha posibilitado que se mantenga un gap y una diferencia importante acumulada en el tiempo, que este año sí que es cierto que estamos viendo que se corrige de alguna manera. Incluso en las últimas semanas hemos visto cómo la caída del Nasdaq, que lleva un mes negativo, pues está aflorando y permitiendo que en Europa veamos, primero, puesta en valor de la recuperación económica y, en segundo lugar, resultados empresariales donde aquí sí, por fin, los bancos se están dando el empuje que sería necesario para pensar que Europa pudiera hacer un papel más destacado frente a Estados Unidos. Nuestra apuesta no va siempre ligada a comparar dos geografías y dos mercados que tienen un antagonismo muy claro y muy evidente, ¿no? Lo que sí vemos es que este año sí que puede ser un ejercicio donde, aupado precisamente por la rotación que hemos visto en el componente value frente a growth, pueda salir beneficiado Europa, porque el estilo growth sí que es cierto que beneficia mucho más a la economía americana y, por ende, a las compañías cotizadas norteamericanas, ¿no? Por lo tanto, si pensamos que este va a ser un ejercicio en el que tengamos recuperación económica, tengamos una normalización en tipos de interés, que parece evidente después de los datos de inflación que estamos conociendo en los últimos días, se va a producir, pues esa situación va a permitir tendencialmente a que esos sectores más retrasados que los últimos 5 o 6 años han provocado que el performance de Europa frente a Estados Unidos fuera inferior, se pueda recortar e incluso invertir, ¿no? Por lo tanto, sí que podría ser a priori un año de apuesta, ¿no? Vamos a ver, voy a intentar compartir una pantalla en la que tenemos un fondo aquí. Dentro de los fondos que generalmente nosotros vamos a dar una apuesta, pues van a estar ligados a un estilo determinado, ¿no? Y siempre van preponderantemente el concepto de calidad y el concepto de análisis fundamental va a ir muy unido, ¿no? Pero por salirnos de nombres que copan un poco las categorías más importantes, que son fondos conocidos, ¿no? Fondos que a mí particularmente me gustan, como puede ser el caso de Sailor, de Joambro, Eleva, Fundsmith, que son fondos que son casi obligatorios en una cartera de renta variable. A mí me gustaría hacer una apuesta por un fondo que es el Value Trips Equities, que es un fondo que recoge precisamente criterios puramente fundamentales, que está poniendo ya muy en valor precisamente estas apuestas y se beneficia de la condición que vemos de mejora que mencionaba anteriormente. Es un fondo muy concentrado con 25 compañías, donde tenemos apuestas precisamente en esos sectores donde creemos que puede haber una recuperación tendencial. Por ejemplo, en bancos, apuestas como Santander o como Intesa Sanpaolo, que es una apuesta por la presencia en la zona geográfica del sur de Europa, donde creemos que hay mucho más margen de recorrido, tanto en recuperación económica como en tipos de interés. Tenemos apuestas a compañías mineras cíclicas, como es el caso de Glencore. Tenemos apuestas también, por ejemplo, proxies al petróleo, donde no tenemos inversión, pero sí tenemos compañías que funcionan muy bien con esa condición de proximidad al petróleo, como puede ser, por ejemplo, el papel con UPM. En definitiva, es un fondo muy específico donde destaco dos cuestiones. Primero, esa concentración de compañías, y, segundo lugar, la selección de criterios fundamentales tan estricta que sigue el fondo y está permitiendo pues, que bueno, pues en el último ejercicio el fondo esté brillando con bastante importancia porque, como ya hemos comentado en alguna ocasión, lo que intentamos muchas veces es o premiar el valor del gestor o quitar los sesgos que tiene ese gestor a la hora de seleccionar compañías. Precisamente cuando el análisis fundamental es el criterio que prima dentro del fondo y además lo equipondera para que no exista una diferenciación o una discriminación entre compañías, pensamos que es una elección muy buena
donde bueno, pues el brillo que estamos viendo en este ejercicio lo vamos a ver seguramente a lo largo del año, siempre y cuando no tengamos, y ahí no tenemos bola de cristal para poder adivinarlo, una inversión en la tendencia de renta variable. Yo creo que es un fondo donde me mojo y recomendaría poder estar invertido para tener una estrategia de equity fundamental e invertido en Europa. Pablo, te pregunta Juanjo, ¿usted recomienda activamente estar en bancos y materias primas? ¿Tras las recientes caídas piensa lo mismo? Bueno, Juanjo, pues sí, la verdad es que sí, el momento ha guiado a estos dos sectores, sobre todo el de bancos, que había quedado muy retrasado. Estos son lo que hemos llamado bastantes veces los laggers o los retrasados, ¿no? En el sector bancario, habéis comentado también, tanto Roberto como Alberto, es que Price Book Value todavía tiene potencial. El descenso en las provisiones por préstamos de dudoso cobro que hemos visto en las publicaciones del primer trimestre, el mantenimiento de los buenos niveles de solvencia, los famosos ratios Core Tier 1 Fully Loaded, las mejoras en los niveles de rentabilidad, incluso, como no, la subida de los tipos largos, que sobre todo los bancos comerciales, los márgenes de intermediación, en los net interest income, la verdad es que está empezando a mejorar. Por lo tanto, los bancos están y son un sector eminentemente procíclico. Últimamente habíamos cogido uno de esos laggers, que es Unicrédito, que nos ha funcionado muy bien. También en cartera habíamos tenido BNP e incluso en algunos casos, algunas carteras Sabadell y Santander, que está en la cartera modelo de Alfa Value, ¿no? De hecho, Alfa Value tiene una cobertura de bancos ahora después de la fusión entre Caixa y Bankia, pues de 38 bancos europeos. Pero todavía queda potencial y Santander, de hecho, está entre los que más potencial tienen. En el caso de las mineras, hemos tenido y seguimos teniendo Arcelor, Glencore y metimos últimamente a otro lager que había sido Rio Tinto, que ha hecho una vuelta en V extraordinaria. Incrementos de precios de las materias primas, lo hemos visto en el mineral de hierro, en el cobre, en el paladio, que hizo máximos esta semana. El momentum sigue fuerte, por lo tanto, aunque las valoraciones son más atractivas en términos relativos todavía a los bancos, metales y minas, de momento hay un colchón de plusvalías tan importante y hemos seguido largo desde hace bastante tiempo, que de momento, aunque no están tan baratas como el sector bancario, ahora por ejemplo, si incorporamos a la página, metemos el sector de metal and mining, lo vais a ver. Es decir, por fundamentales hemos empezado a bajar algunas recomendaciones. Incluso la propia Rio Tinto está en una posición más neutral con un upside bastante limitado. Pero de momento, mientras se mantenga ese momentum, yo he seguido largo y de hecho, y por última idea, los bancos y el metal mining se han comportado especialmente bien en las caídas de los últimos días, especialmente bien, como ayer reflejamos en el diario Mercado, teniendo un comportamiento hasta incluso alcista. Unicrédito ha subido estos días y Rio Tinto se ha mantenido después de una subida del 20% a un mes vista. Muy bien. Roberto, te pregunta Maripaz, es sobre Egon. ¿Cómo lo veis? ¿Es momento para comprar? ¿Cuáles serían los soportes y las resistencias? Es que cuando esto de como la tenemos que estar compartiendo hasta que me preparo, pasa un poquito de tiempo. A ver, hoy un comportamiento tremendo el que ha tenido, una vela enorme en semanal, lo cual le ha llevado prácticamente bueno, pues a tratar de buscar los máximos que ya consiguió. De hecho, este es uno de los pocos títulos dentro del sector que ya ha ido a buscar no solamente los máximos de febrero del año pasado, que fue cuando se inició la gran caída en el conjunto de los mercados, sino que este título había empezado a caer pues prácticamente en el último trimestre de 2019, que como se ve además en su momento también fue importante soporte y zona pivote durante bastante tiempo. Esa es la zona de 4,25 y esa es la zona que debería superar para pensar que tiene posibilidades de ir a buscar ya un nivel de corrección proporcional de lo que fue toda la caída desde la zona concretamente de 6,10. Es más, ese nivel de 4,25 o muy próximo, es 4,35, es el máximo nivel de corrección proporcional a toda esa caída, la que comenzó en 6,10. Estamos hablando de 2018.
Por lo tanto, esa franja 4,25, 4,35 es fundamental. No queda tanto para conseguir ese nivel, por lo tanto, creo que merece la pena, y dado que se vuelve a enfrentar a la tremenda resistencia que tiene en 4,25, yo creo que merece la pena esperar para comprobar que efectivamente eso sucede, y en cuanto empecemos a ver precios de cierre por encima de 4,35, 4,40, yo creo que seguirá dando unas muestras excelentes de querer seguir haciéndolo tan bien como lo viene haciendo. Es más, dentro de lo que viene siendo toda la subida desde octubre del año pasado, y con respecto incluso a lo que ha sido el último tramo alcista que comenzó en febrero, como ha corregido el zigzag pequeño, el primero de los niveles de corrección precisamente a ese impulso, con lo cual, perfecto. Ahora bien, la pregunta no sé si me la planteaba porque estaba ya dentro o por si quería comprar. Si es para comprar, hay que esperar a verlo por encima de 4,40, en cuyo caso ya digo, tiene un magnífico aspecto. Si ya está dentro, yo pondría un stop en el 50% de la vela que nos ha dejado hoy, y eso es 4,05. Muy bien. Alberto, para ti es la quinta pregunta, es de Maribel. Las estrategias de Small Cap y Value lo están haciendo mejor en Estados Unidos. ¿Apostaría por una estrategia similar en Europa? ¿Hay algún fondo recomendable? Esta pregunta enlaza un poquito con lo que comentaba anteriormente. Básicamente, lo que estamos viendo... Vamos a ver... Ya estamos en pantalla. Lo que estamos viendo en el equity global en general es una gran rotación que se ha producido desde esa estrategia growth al value, después de una serie de años de performance negativo en favor del growth, ¿no? Que al final es una vinculación muy ligada a ciclo y a compañías o a sectores muy determinados que este año se están frenando porque la eventual subida de tipos de interés no le viene bien, ¿no? Entonces, como inversores de largo plazo, lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es que no podemos ir rotando las carteras detrás de una estrategia determinada, sino que nuestra estrategia tiene que ser consistente con la visión y la apuesta personal que hacemos por un determinado estilo, un determinado activo, un determinado tipo de gestión, ¿no? En el caso de los fondos de inversión, el factor de la diversificación obviamente nos permite poder hacer esto con mayor consistencia que si lo hiciéramos por una apuesta individual en una compañía, ¿no? Dicho esto, lo que hemos visto es que en particular en la estrategia de descomposición de factores dentro del equity, hemos visto cómo desde finales del año pasado, justo cuando coincidimos más o menos con el conocimiento de las vacunas, se produce un rebote importante en la estrategia de small cap frente a las compañías de gran capitalización, ¿no? Que era previsiblemente algo que se iba a producir en el tiempo, pero bueno, tuvimos de una manera acelerada en ese periodo, ¿no? A mí personalmente hay algunos fondos que dentro de las estrategias de valor y teniendo en cuenta que es una estrategia que tiene algo más de volatilidad, pero es una apuesta muy ligada al ciclo, al crecimiento económico, nos podemos enfrentar con un enfriamiento del mismo o que simplemente con que la subida de tipos de interés pueda jugar en su contra, ¿no? Dentro de la selección de casas, a mí me gusta siempre, dado que se trata de una apuesta un poquito más específica, buscar casas o firmas que tengan una especialización en la selección de compañías, ¿no? Yo creo que aquí el stock picking es mucho más importante realmente que la apuesta per se, ¿no? Donde en las compañías de gran capitalización el efecto puro de mercado, el movimiento de flujos, sí que arrastra mucho más a las empresas, ¿no? Gestoras europeas como Sextant, como Janus Henderson, alguna nacional como Magallanes tiene mucho expertise en la selección de compañías, pero yo he buscado este fondo de Comgest, que es un fondo de gestión que tiene un récord bastante largo, importante, y como podéis ver, se mueve siempre muy cerca de los percentiles número 1 de su categoría, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es que los estrategas o los gestores del fondo siempre han sido capaces de demostrar una muy buena selección de compañías, ¿no? Si miramos ese performance precisamente de largo plazo, lo que vemos es que este año se está comportando mal, lo cual puede resultar o una oportunidad de compra o una señal de que algo está ocurriendo, ¿no? Y es que el fondo giró el año pasado a tener un peso importante de compañías farmacéuticas en cartera. De hecho, la posición más importante del fondo, con casi un 7%, es la farma danesa GN Store, que en el año nos está comportando muy bien, nos está mostrando un comportamiento especialmente bueno, y entre las 5 primeras posiciones encontramos que hay 2 farmas, ¿no? De hecho, ahora mismo, si miramos la descomposición del fondo, tiene un peso, como digo, importante no solamente a farmas, sino también a pequeñas compañías de IT.
En definitiva, si tenemos la idea clara de que es un año para estar posicionado en compañías small cap, queremos hacerlo a través de una gestora europea o que tenga, digamos, un posicionamiento o una cercanía a un estilo de gestión más europea con una gran capacidad de selección de compañías, stock picking, y que tenga un buen track record, de las firmas que mencioné anteriormente, yo me quedaría con esta. No os preocupéis porque luego os pasaremos todos los ISIN de los fondos de los que mencionemos o hagamos mención en el encuentro, así que no tengáis problema por falta de información. Pero bueno, por dar respuesta, esta sería mi selección. Ok. Pablo, te pregunta Fortuny, si le puedes analizar Novavax. Perfecto. Vale, vamos a compartir la pantalla. En este caso nos apoyamos en Bloomberg y sobre todo para explicar lo que hemos visto en las últimas sesiones, porque las últimas sesiones han sido francamente un desastre para la biotecnológica norteamericana, ¿no? Cayó ayer cayó un 13,91%, hoy está cayendo en torno al 4% e incluso se está situando ya en las zonas que venía del mes de enero, ¿no? Con un year to date todavía positivo, pero la verdad es que está bajando que escarba. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues el retraso hasta junio de su estimación de la aprobación de la vacuna contra el coronavirus. Y, hombre, aunque sea una mala broma, ¿no? Pero es que al final van a llegar con la vacuna cuando ya no haya coronavirus, ¿no? Es verdad que fue una apuesta muy importante, parecía que iban a estar a la altura de un Pfizer, de un AstraZeneca o de BioNTech, pero sin embargo no ha sido así, ¿no? Por otro lado, es verdad que hablaban de una vacuna cuadrivalente, ¿no? Contra la gripe estacional, contra el COVID, denominada NanoFlu, NVX, de estos nombres tan complejos, y que parece que ha generado respuestas inmunes positivas ante esta enfermedad, ¿no? Del tema de la gripe. En cualquier caso, es una compañía dentro de las farmas, 10.000 millones de dólares prácticamente, es relativamente pequeña. El sector farmacéutico no ha funcionado bien. Es verdad que lo comentaba antes Alberto, yo en las carteras y los fondos que gestiono no tengo ninguna farmacéutica. Yo creo que no, de momento todavía no es su momento para estar. Y no tendría Novavax, no lo tendría ni con las subidas ni con las bajadas. Y se ha demostrado que las compañías farmacéuticas no están teniendo un año especialmente positivo. Por lo tanto, descartaría Novavax a pesar incluso de que pudiera tener una aprobación en junio de la vacuna contra el coronavirus. Roberto, te pregunta Arantxa, soportes y resistencias para el oro. Y después te pregunta también, bueno, te lo hago después. Empieza por el oro. A ver, el oro técnicamente, que es el gráfico que tienen en pantalla, el oro técnicamente lo está haciendo de lujo y ahora mismo, aunque sigue afecto a una directriz alcista que comenzó en el mes de abril, la verdad es que está empezando a retroceder. Bueno, de hecho, la caída de hoy está siendo importante, que ni más ni menos tiene mucho que ver con la caída que está teniendo también importante el euro dólar. Por lo tanto, vemos que ha llegado al primero de sus grandes niveles como resistencia, la zona próxima a 1850, y desde ahí está retrocediendo. Digo que técnicamente lo está haciendo muy bien porque aquí nos dejó un doble suelo que confirmó por encima de 1755, corroboró por encima de 1765, importante resistencia, ahora soporte, de hecho, nada más romper, volvió a visitar ese nivel en lo que podemos considerar un pullback y por fin protagonizó el movimiento más lógico. Ahora, el siguiente nivel como soporte lo encuentra en la zona de 1795 y hay que esperar a verlo por encima de ese 0,618% de Fibonacci en toda la caída desde comienzos de año, que al tiempo es por donde transita la directriz bajista desde sus máximos históricos en agosto del año pasado, y al tiempo es también por donde circula la media móvil de 200 sesiones. Luego, esta zona es importantísima como resistencia, la zona de 1855, 1860, y yo supeditaría la entrada en el oro
a que fuera capaz de superar ese nivel, porque si es capaz de hacerlo, sus resistencias ya las tiene bastante alejadas y por lo tanto un camino bastante despejado a corto plazo, y en la medida en que el euro-dólar continúe protagonizando estos movimientos que tienen mucho que ver con los que están protagonizando los bonos. Aquí tenemos el bono americano e incluso también la caída importante del bono europeo de hoy, que técnicamente lo está haciendo de lujo. Ahora mismo a corto plazo, digamos, hay que reprimir un poco las ganas de comprar oro, o incluso si se tiene, yo creo que es momento de salirse, que ya tendremos tiempo posteriormente, ya digo, por encima de 1865, 1870, para reincorporarnos a un movimiento que yo creo que sí va a continuar en el medio plazo, pero que a corto creo que podemos ver niveles inferiores. Ok, te preguntaban también, tienen compradas Telefónica y Mafre a 3,839 y a 1,77 respectivamente. ¿Las mantenemos? ¿Soportes y resistencia? A ver, Telefónica ha vuelto a claudicar donde lo hizo con anterioridad, prácticamente en la zona de entre 4 y 4,15, ¿no? Por lo tanto, y visto el movimiento que hizo tanto ayer como hoy, es más, el movimiento de ayer cabe interpretarlo como una pauta de giro, y por lo tanto creo que compradas a 3,83 estaríamos ganando en el momento actual un 3%. Mañana, si no sucede nada extraño de aquí al cierre de la jornada americano, va a abrir en negativo y por lo tanto va a caer. Yo no le daría más margen. Por otro lado, tampoco creo que estemos perdiendo coste de oportunidad por permanecer, por el simple hecho de que en lo que es el medio plazo no está haciendo nada relevante. Es más, es un título que hasta que no lo veamos por encima de los máximos de junio del año pasado, por encima de 4,60, y sé que esto es fiarlo muy largo, pero es lo que nos dice el análisis técnico. Es un título en el que a medio plazo, en el que no merece la pena que recuperemos la confianza hasta que lo veamos por encima de 4,60. Si bien por encima de 4,15, sí podríamos entrar para aprovechar ese tramo hasta 4,60, que creo que sería el camino inicial. Ahora, por no enrollarme más, el mañana va a abrir nuevamente en negativo, o mucho me equivoco, o eso va a suceder, yo no le daría margen, no merece la pena entrar en pérdidas en un título en el que ahora mismo ganamos algo por escaso que sea, ¿no? Y el otro era Mafre, ¿verdad? Sí, compradas a 1,77. Mafre a corto plazo a mí me parece un poco el reverso de la moneda, porque creo que lo puede seguir haciendo bastante bien. De hecho, es uno de los pocos títulos que me agrada. Lo suficiente como para comprar. A ver, el escenario general ahora mismo no me incita a comprar, no me invita a comprar nada, ¿no? Por lo tanto, cualquier compra creo que ahora mismo hay que dejarla un poquito en cuarentena hasta que veamos dónde para lo que estamos viendo en el momento actual, que es peligroso. Pero es un título que tras haber superado los máximos de junio del año pasado en 1,78, los máximos con los que no pudo hace, bueno, a comienzos del mes de abril en 1,83, y sobre todo el haber superado también la zona de 1,85, que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde febrero del año pasado. Conclusión, técnicamente, de lujo, una maravilla. Así que ya digo que yo esperaría a comprar, a ver si a corto plazo esto que estamos viviendo en el mercado, pues es otra corrección de cortito plazo, como tantas hemos tenido, y no supone otra cosa que bueno, viendo algunos índices como los Nasdaq, a mí me da ya un poquito de yuyu, ¿no? Por lo tanto, reprimiría las ganas de comprar, pero técnicamente de lo mejor en el IBEX ahora mismo. De acuerdo. Alberto, ¿podría recomendarme algún fondo de renta fija? Pues la verdad es que la cartera de bonos o la inversión a través de renta fija en un contexto como el que estamos teniendo actualmente resulta bastante complejo y bastante difícil de dar una respuesta, ¿no? Más allá de usarlos como protección frente a eventuales caídas en la renta variable, pensemos en un año que pueda ir de más a menos en el equity, y como forma de atenuar la volatilidad en una cartera diversificada, el problema que tenemos es este, y es que la deuda americana lleva 40 años en una tendencia claramente alcista, ¿no? Y ahora es cuando empieza a mostrar
un repunte o una corrección, digamos, de esa tendencia, no porque sea un análisis técnico, que Roberto seguramente tendrá una visión muchísimo más formada y más completa que la mía, sino realmente porque hemos llegado al nivel en el que con los tipos a cero es muy complicado pensar que el recorrido de la deuda pueda ser a más, ¿no? Lo hemos visto en todo, de manera generalizada en la renta fija global, en Europa también, ¿no? Yo diría que, además, teniendo en cuenta que la deuda de gobiernos hoy en día es una apuesta claramente perdedora en una cartera, solamente podemos tener desde aquí pérdidas comprando un bono hasta duración, ya solamente por el efecto de la inflación se nos va a comer toda rentabilidad. El problema es que los spreads en el mercado de high yield se encuentran en mínimos después de haber tenido un repunte importante el año pasado. Posiblemente están en el punto más bajo histórico para la parte más cercana al grado de inversión. Y si tenemos un repunte inesperado en las tires, y lo estamos viendo con el spike de inflación hoy en día, pues podemos ver que nuestra cartera tiene un riesgo importante, ¿no? Con lo cual, la recomendación para la selección de un fondo de renta fija, yo diría que sería un fondo con una duración muy controlada y con una cartera que apueste muy mucho por calidad y sobre todo por diversificación, ¿no? Dejando de lado pues, una apuesta por deuda de gobiernos. En esta selección, bueno, he intentado buscar algunas ideas que puedan resultar interesantes, como podría ser, por ejemplo, apostar por bonos protegidos contra inflación, los TIPS. Yo creo que esta es una apuesta sensata si realmente, como parece, vamos a tener ese repunte de la inflación de corto y medio plazo. Este fondo de Vanguard nos ofrece la posibilidad de estar protegidos con la inflación. Tenemos que ser conscientes que la yield de estos fondos es muy bajita, pero estamos protegiendo la cartera, insisto, contra volatilidad de mercado y, en segundo lugar, frente a las eventuales pérdidas que nos puede dar tanto en la parte de high yield como la deuda soberana, ¿no? Por citar algunas ideas interesantes también, para diversificar un poquito más la idea, yo sí que apostaría o intentaría centrar el tiro en estrategias globales que sean flexibles, ¿vale? Estrategias que probadamente hayan sido en el pasado o hayan puesto en capacidad a un gestor para poder mover esa flexibilidad de selección, tanto en duración como en yield en la cartera, pues con un rendimiento consistente, ¿no? A mí este fondo de PIMCO me parece que es una fantástica idea para poder invertir en renta fija, digamos, con un control de riesgo. Hay que tener en cuenta que los últimos 3 años, donde hemos visto que el bono americano se ha movido hacia abajo y ha habido una gran compresión en el spread de deuda, pues ha dejado atrás un histórico en el cual lo que se ha beneficiado claramente es de mejoras en precio, ¿no? Igualmente, por dar alguna idea adicional, este fondo de Jupiter, que es una gestora que tiene un gran expertise en renta fija y a mí me parece que es de las mejores que tenemos en Europa, también sería una apuesta interesante dentro de esa idea que estoy dando de tener una apuesta global, flexible, evidentemente centrada en calidad, con duraciones controladas o bajas y que, bueno, pues busque de alguna forma tener un mix de equilibrio entre deuda corporativa de compañías solventes y muy buenas y en el que el bond picking funcione y tengamos la capacidad probada del gestor para haber funcionado en el pasado. Estas serían las ideas que yo compartiría para una selección de renta fija. Muy bien. Pablo, te preguntan a ti, ¿qué opinas de Asia? ¿Es momento de entrar? ¿Tendría una lista de valores o prefiere algún ETF? Bueno, yo antes, si te parece, Yori, de responder a esta pregunta, un pequeño matiz a la gran exposición que ha hecho Alberto, y es que yo una de las opciones que he hecho en la gestión de fondos y de carteras de banca privada es precisamente este ETF. Es decir, yo estoy convencido de que las tires a largo plazo, también como Alberto, van a subir y van a seguir subiendo, y es lo que mencionaba en muchos podcasts, un camino indefectible. Es decir, el boom se ha ido de menos 0,5 a menos 0,126%, y eso va a continuar. Aquí en pantalla comparto con vosotros un Lixorbund -2, es decir, está apalancado 2 veces y juega a la inversa, es decir, se beneficia de las caídas del precio del bono y de las subidas por consiguiente de la rentabilidad. Por eso el camino que ha cogido ahora es de recuperación. Esto es en los últimos meses, 12 meses, pero si vemos a 5 años, pues obviamente el camino es parecido al de los precios, por supuesto, de los bonos, y sin embargo ahora es cuando está empezando a repuntar. Es decir, que yo creo que también, aparte de una recomendación de algún fondo de renta fija, se puede perfectamente hacer un largo, en este caso, largo de este corto apalancado del boom, del 10 años alemán, y mirándolo a varios años vista, ¿no? Es decir, para buscar estos niveles por lo menos de una recuperación, y ahora que la inflación está repuntando, hemos visto el dato en Estados Unidos, pero también en Europa, poco a poco y con retraso,
está repuntando. Respecto a Asia, es donde está el crecimiento, y por zonas geográficas no está tan cara a nivel general, aunque es cierto que hay mucha tecnología y eso ha hecho que en los últimos días haya tenido un comportamiento algo más flojo. Yo uno de los ETFs que he tenido, y este lo tengo desde hace pues, un año y pico, cuando toda la crisis, pues tuve la suerte de tomar posiciones en este eShares Asia 50 ETF. Este está en dólares, el AIA espacio US que tenéis en pantalla. El comportamiento ha sido desde entonces excelente, ¿no? Esto lo compramos en abril, yo creo, del año pasado, ¿vale? Cuando estaba a unos niveles, pues, fantásticos, ¿verdad? Que fue un momento para decir, no quiero España, no quiero Europa, quiero Estados Unidos, quiero tecnología y quiero Asia. Y el comportamiento ha sido muy bueno. Y lo he mantenido, porque las plusvalías latentes son muy fuertes. Pero es verdad que estos últimos días ha sufrido. Este está en dólares. También tenemos otro, que es un Lixor. El otro era el eShares, este es un Lixor MSCI Emerging Market Asia, que está en euros, si bueno, pues algún inversor prefiere, digamos, invertir en euros, pero estar expuesto al mercado asiático. Y como veis, también es verdad que ha tenido un recorte. Yo reconozco que estuve picoteando algo a estos niveles y es verdad que esta última caída, bueno, pues no me ha venido bien, que lo he conversado con estar muy largo de bancos y de cíclicos pesados, pero esta dinámica de los mid-cap que ha comentado Alberto hace unas cuantas preguntas, la he seguido con algún fondo. También esos laggers que hablábamos como Unicrédito o Río Tinto, y también en el caso de Asia, porque Hong Kong ha crecido con mucha fuerza. El retraso en Europa ha sido manifiesto. Hemos visto hoy el dato del PIB de Reino Unido que ha sido un desastre y la verdad es que tenemos un retraso como mínimo de un trimestre en Europa. Y creo que es una oportunidad estas caídas que estamos teniendo. Es decir, yo no creo que vaya a afectar tanto a las compañías tecnológicas. Esa historia que tenemos en la cabeza de que subidas de precios, subidas de tipos largos van a perjudicar a las tecnológicas, creo que es una vieja idea. Cuando las compañías tecnológicas se endeudaban fuertemente para financiar ese crecimiento, ahora las grandes tecnológicas, lo que pesa de verdad en estos ETFs, un Taiwan Semiconductor o incluso en Estados Unidos Microsoft, Intel, Alphabet, etcétera, son compañías con unas cajas brutales, o sea, no necesitan esa deuda, a pesar de que han cogido mínimamente, ¿qué significan 7.000 millones para un Amazon en deuda? No tiene sentido. Con lo cual, yo creo que voy a apostar por Asia más que por Europa, que ya ha tenido su momento de noviembre a prácticamente ahora, y creo que es una oportunidad, no están caras y lugar, como comentaba la pregunta, ¿no? ¿En qué momento entrar? Yo creo que se puede tomar desde ahora. El mercado va a tener una tendencia alcista y lo que estamos teniendo es una toma de beneficios relativamente importante. El sell in May and go away parece que en algunos casos pues hay gente que lo tiene el rum en la cabeza, pero vamos a seguir largos y esto es una de las tres temáticas que estoy implementando en los fondos. Muy bien. Y ya Roberto, pregunta de Baristo. ¿Se ha perdido la confianza en los valores growth o tecnológicos? ¿Cómo ve el aspecto técnico del Nasdaq? Bueno, ahora mismo lo estaba comentando Pablo, ¿no? Esto es complicado, muy difícil de decir, además así con esas palabras grandilocuentes, ¿no? Lo cierto es que el mercado, al menos a corto plazo, sí lo está interpretando así, ¿no? Por lo tanto, que están perdiendo la confianza a corto plazo, sí, a mi entender es evidente, ¿no? De hecho, yo creo que los dos Nasdaq están un poco, y hablando en términos de análisis técnico, están un poco donde la matan, ¿no? Aquí tenemos el Nasdaq 100 y fijémonos que el movimiento de hoy lo ha llevado a visitar justo la directriz alcista que viene desde septiembre del año pasado, que al tiempo es la base del tremendo canal en el que está metido el precio. Por lo tanto, no está visitando un nivel baladí, no, es un nivel cuya pérdida podría conllevar cosas peores y que nos harían pensar ya en una corrección no de corto, como sí está siendo hasta ahora, sino también de medio y, ¿por qué no?, largo plazo. Eso el tiempo nos lo irá diciendo, ¿no? Por otro lado, fijémonos que la zona de 12.930 puntos es el 0,618% de lo que ha sido el último impulso, el que nació a principios de marzo. Es decir, en muy poco espacio de tiempo podemos encontrarnos con un Nasdaq que esté rompiendo no solamente la directriz alcista y la base del canal, sino también el 0,618% de Fibonacci.
El siguiente nivel de soporte lo tendríamos en la zona de 12.670 y cuya pérdida ya nos empezaría a hacer pensar en una corrección más de medio plazo. ¿Por qué? Porque ya entraríamos en lo que es el primero de los niveles de corrección proporcional de todo el impulso que nació en septiembre. Es decir, estas correcciones que hemos vivido con anterioridad, que han sido más o menos del mismo calado de lo que lo está siendo la actual, no nos llevaron a perder ningún nivel de soporte importante si nos atenemos al medio plazo. Por lo tanto, a corto, en pocas jornadas puede que estemos ante momentos de definición en lo que son las compañías tecnológicas. Veamos que el Nasdaq Composite, que tiene exactamente el mismo canal de medio plazo, ese nivel lo está perdiendo. Y es más, está perdiendo el 0,618% de lo que fue el impulso del que hablamos con anterioridad. Y si esto lo trasladamos a aquellos que suelen actuar como adelantados de los Nasdaq, es decir, el de semiconductores de Filadelfia, fijémonos, ya ha perdido el 0,618% de Fibonacci de ese impulso que nació en marzo. Y está justo ahora mismo en un soporte horizontal tremendo, la zona de 389, justo donde está ahora mismo, que al tiempo es el 0,382 de toda la subida que se inició en septiembre. Es decir, ojito con los niveles que se están empezando a perder. Yo hasta anteayer, y de hecho así lo manifesté en los informes diarios, pues no veía grandes problemas, pero me parecía todo una corrección, pues como la que estábamos viviendo, pero es verdad que, bueno, de hecho, esta caída de hoy ha coincidido con una tremenda caída en el bono de hoy, el precio del bono, ¿no? Y esto tenga su, o sea cierto o no, eso solamente el tiempo nos lo va a decir, pero a corto plazo es verdad que es lo que está descontando el mercado. Por lo tanto, sí, ojito. De hecho, a mí ahora mismo una muy buena estrategia me parece una estrategia de pares. Cortos en Nasdaq 100, largos en Dow Jones. Y probablemente ganaremos dinero. ¿Qué es una estrategia de pares? Entrar al mismo tiempo y con el mismo volumen, con el mismo importe, comprando la fortaleza y vendiendo la debilidad. ¿Cuál es el que está manifestando debilidad en el momento actual? El Nasdaq 100. Luego este es en el que nos tenemos que poner cortos y largos en el Dow Jones. Stop loss, el que nos queramos permitir o el que nuestro pulmón financiero nos aconseje, un 4, un 5% diría yo, como mucho. Aquí de hecho nos da igual hacia dónde vaya el mercado. Estamos jugando a que esta correlación se va a seguir prolongando en el tiempo y es probable que eso suceda. Muy bien. Pues nada, no hay más preguntas que nos hayan anticipado, entonces si queréis pasamos a que nos pregunten la gente que está en el chat. Si tienen alguna pregunta y nos la quieren realizar Si a alguien través quiere del hacer chat, perfecto. alguna pregunta, bien de viva voz o a través del chat, pues nada, encantados. Buenas tardes. A mí me gustaría que analizara Repsol, si puede ser. Muchas gracias. Pero, ¿quién? ¿Desde el lado fundamental o...? No, técnico. Técnico. Muy bien. A ver, Repsol técnicamente también lo está haciendo muy bien. Además, yo creo que es junto con Santander y algún otro, es de los títulos más fáciles de la historia de la bolsa española, ¿no? Porque cada vez que llega a sus máximos históricos, ahí lo tenemos, se da un guantazo, pero épico, ¿no? De la misma manera, cada vez que llega a toda la zona comprendida entre 5 y 6, se gira y vuelve sin solución de continuidad, evidentemente con sus correspondientes dientes de sierra, a sus máximos históricos anteriores. Y ahora se encuentra en ese proceso de búsqueda de máximos históricos. Ahora bien, yo creo que no merece la pena, si no estamos dentro, no merece la pena entrar hasta que vuelva a confirmar por encima de 11, que por otro lado no es solamente el nivel ante el que ha claudicado en marzo y ha vuelto a hacer en el momento actual, sino que observemos también qué pedazo de soporte es de largo plazo, ¿no? Por lo tanto, por encima de 11, sí. Mientras tanto, si no tenemos posiciones, creo que ya llegamos tarde después de toda esta gran subida, y si ya estamos dentro, depende mucho a qué nivel estemos para tomar una determinada estrategia, ¿no? Pero, por supuesto, por debajo de 9,80
pues sí, sería un título susceptible de tener correcciones superiores. Se está beneficiando a corto plazo de la subida o el mantenimiento del precio del petróleo en niveles altos, pero ojito que vuelve a estar un poco donde la matan, ¿no? En esa zona de 11, 11.10, que si tenemos posiciones tomadas por si sí o por si no, tampoco pasa nada por vender mañana mismo o vender al menos el 50% de la posición y establecer un buen stock de beneficios, espero que de beneficios, para el otro 50%. Okay. La siguiente pregunta la hace John Ander. Dice, tengo Facebook a 251,64. ¿Dónde pondrías el stop? Yo lo tengo en 295. Y como veis, Regeneron Farmacéutica le estoy comprado a 509,4. No tiene preferencia por ninguno. Pues... Bueno, pero como hemos hablado de soporte, supongo que será más lógico que Roberto responda. A ver, vamos a ver Facebook, que las tenía, si no recuerdo mal, las tenía compradas a 295, ¿puede ser? 251,64. Bueno, aquí me parece clara la estrategia a seguir, ¿no? Soportazo en 296, 295. Aquí lo vemos, también fue una zona pivote y cuando estaba tratando de establecer un nuevo máximo histórico, volvió a funcionar como resistencia a mediados del año pasado, volvió a hacerlo en marzo, a finales de marzo, soporte el último que nos ha dejado, es decir, con esa posición, independientemente de qué sea lo que vaya a suceder, y sé que queda muy próximo al nivel actual, pero no veo por qué tenemos que jugárnosla, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que a corto plazo lo más fácil, o parece plausible, que los tecnológicos puedan seguir cayendo. Por lo tanto, stop de beneficios en 295, sí. Y la siguiente era Regeneron Pharmaceutical, que está comprado a 509,4. Esta me va a costar un poquito más encontrarla. No sé si... Ah, no, mira, ya la tengo. Sí, RGN. RGN. ¿Comprado a 509,4. Bueno, lo tiene prácticamente en precio y ahora mismo también se está enfrentando a una resistencia importante, ¿no? La zona de 509,50, 510 en definitiva. Pues esta es otra, que si no puede con los 510, pues a lo mejor es el momento de dejar la posición, ¿no? Viene con una buena secuencia, pero cada vez que alcanza un nuevo máximo, también la consolidación es importante, ¿no? De momento ni siquiera está siendo capaz de romper por encima del máximo anterior. Luego, para mí eso es una condición sine qua non para permanecer, que cuanto antes lo veamos por encima de 510. De no ser así, pues es una posición que probablemente resulte que empieza a tener un aspecto bajista, probablemente simplemente como contagio del conjunto de un mercado que por hoy, a corto plazo, pues no está muy bollente. De acuerdo, pues no veo más preguntas. Si alguien en el chat o de voz se quiere animar. Bueno, pues fenomenal. En cualquier caso, pueden pasar sus preguntas para el siguiente consultorio que tengamos y se responden más adelante, enviando cualquier mail a info@divacons.es y ahí les atenderemos los tres analistas. Pues yo no sé si tenéis algo más por ahí en el tintero, pero si no, agradeceros vuestra asistencia y los que nos han solicitado para ver la grabación, que la colgaremos mañana. Y bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia. Vale. Bien, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. luego. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.